Para que nosotros podamos tener glucosa en nuestro cuerpo, esta tiene que procesarse. Este procesamiento se da en lo que viene a ser el páncreas y lo que viene a ser todo el sistema digestivo. Pero el páncreas tiene un espacio máximo, por así decirlo, de cantidad que puede procesar al día. Si yo lo sobreesfuerzo, el páncreas va a funcionar de más. Pero el páncreas es como si fuera una empresa a la cual no le pagamos bien. Y si funciona mucho, los trabajadores se van. En el caso del páncreas, se quema y deja de funcionar. Y cuando funciona menos, aparece una enfermedad que se conoce como diabetes. ¿Sí? Para que esta energía que yo produzco llegue también y se distribuya por la sangre, tenemos que usar un vehículo. Y estos vehículos generalmente están hechos por lípidos, que es el colesterol y los triglicéridos. Es más factible que estos se incrementen si yo tengo que desplazar más energía. Por eso también hay incremento de colesterol y triglicéridos. Pero también, como yo estoy en este estado de emergencia, yo tengo que comer más para poder tener energía, porque no sé si voy a comer después, porque como les menciono, es una respuesta primitiva. Y tengo que comer alimentos que me den energía muy rápida, o sea, carbohidratos y grasas, no tanto proteínas porque se procesan muy lento y gastan mucha energía. Así que mi cuerpo va a querer comer dulces, va a querer comer harinas, va a querer comer frituras, en el momento que es menos peligroso para mí, que se supone donde estoy más rodeado de gente. Y el momento menos peligroso para mí, que se supone donde estoy más rodeado de gente, antiguamente era en la noche cuando estamos todos ya juntos para poder descansar. Y en ese momento yo como. Por eso nos da hambre de noche. ¿Ya? En ese sentido nos da bastante apetito. Vamos a comer en exceso y esa cantidad de energía que no vamos a usar tiene que almacenarse y se guarda como tejido adiposo. ¿Dónde se guarda como tejido adiposo? Generalmente la parte donde se guarda con mayor facilidad es el abdomen, por eso vamos a tener incremento de perímetro abdominal y eso va a facilitar también lo que es el síndrome metabólico. Por ejemplo, estamos hablando de muchas patologías que tienen un corte crónico que empiezan por un problema de miedo, por ejemplo, que era lo que estamos hablando en relación a lo que es trastorno de estrés postraumático. En este sentido, nosotros vamos a tener que la respuesta inflamatoria que se va a dar en este síndrome, por ejemplo, en este proceso traumático, ¿sí? Va a ser mucho más fuerte mientras más temprana edad nosotros nos exponemos a estas variantes. O sea, la persona va a tener más variantes mientras más expuesta a trauma a una edad temprana esté. ¿Eso qué quiere decir? Que si a mí me pasan cosas a una edad entre los 5 a los 6, va a modificar mi cuerpo más que si me pasaran entre los 16 o que si me pasaran a los 40. En este sentido, vamos a tener dos fenotipos. ¿Qué son los endofenotipos? Los endofenotipos son cualidades que una persona tiene en relación a situaciones que ha vivido para que responda de una manera u otra. Si nosotros no nos exponemos a situaciones traumáticas, va a ser más fácil que manejemos patrones inflamatorios, miedo, y nuestro cerebro pueda desarrollarse de una manera cómoda para un ambiente tranquilo. Pero si nosotros estamos en una situación difícil, enfrentándonos a situaciones complejas, problemáticas o enfermedades desde una edad muy temprana, va a ser más fácil que hagamos patrones inflamatorios, que tengamos un mal manejo de miedo y que nuestro cerebro responda con más facilidad a este tipo de situaciones y seamos más vulnerables a hacer reacciones traumáticas durante situaciones como esta pandemia, por ejemplo. En ese sentido, las experiencias traumáticas en la infancia, las situaciones difíciles que podemos vivir cuando somos pequeños, las enfermedades a repetición que tengamos, las operaciones que hayamos sufrido cuando éramos muy pequeños, ¿sí? Van a tener más facilidad de desarrollarnos desde problemas en el ámbito matrimonial, problemas emocionales, malestares físicos y problemas con sustancias, y esto desembocar en un pobre funcionamiento cuando somos adultos, o sea, vamos a ser malos trabajadores. Muchas veces, si es que esto no está controlado, no está muy bien manejado. En ese sentido, por ejemplo, incluso el exponernos a eventos traumáticos, mientras más sean, facilita que nosotros hagamos cualquier patología mental. En ese cuadro, por ejemplo, nosotros podemos ver cualquier diagnóstico de patología mental como el rombo, ¿sí? Que si se dan cuenta empieza más o menos en un 20-21, que es aproximadamente el porcentaje de patología mental en Perú, pero se exacerba con más de 4 eventos intensos en la infancia, a más o menos el 60% de probabilidad de desarrollar una patología mental cuando nosotros somos adultos. Eso es muy importante. En este sentido, también podemos usar lo que es el modelo diátesis-estrés. El modelo diátesis-estrés es un modelo que resume casi todo lo que les he tratado de explicar en esta ponencia.
En este sentido, por ejemplo, este modelo nos ayuda a que nosotros podamos ver cómo las situaciones difíciles en la vida que hemos tenido, problemas o exposición prenatal que podamos haber tenido, los factores genéticos hereditarios que tengamos de familia, porque los eventos traumáticos van a generar modificaciones genéticas en nosotros para que podamos responder de una manera u otra a determinadas situaciones, y esto genere cambios a nivel epigenético, o sea, cambios en adaptación al entorno donde yo vivo, que van a hacer que mi cerebro funcione de una manera diferente a la de otros, para poder tolerar y soportar el entorno que me tocó vivir a mí. Si a esto le sumamos una disregulación por una situación difícil que estamos pasando, como por ejemplo que estamos viviendo ahora, vamos a tener manifestaciones en relación a ansiedad, preocupaciones, situaciones difíciles que muchas veces van a ser manejadas por nosotros porque estamos adaptados, por así decirlo, a este tipo de situaciones. Pero si a esto se le sobreagrega una situación estresante intensa, en este caso probablemente la pérdida de un familiar, el temor a enfermarnos, la pérdida de un trabajo, alguna situación difícil que estemos pasando en este momento, va a desembocar en una patología. En este caso, un trastorno de estrés postraumático. Nosotros teníamos un funcionamiento normal, una forma de desenvolvernos de una manera habitual, aproximadamente hasta marzo del año pasado. Posterior a esto, apareció lo que es el COVID. ¿Sí? Esta patología que actualmente está a nivel mundial dispersa ha modificado el funcionamiento de nosotros como personas. Ha hecho que nosotros tengamos que adaptarnos a tolerarla, a sobrevivirla y a sobrellevarla. El funcionamiento de nuestro cuerpo ha variado, ya no es como era antes, ¿sí? Puede ser una normalidad, puede ser una maladaptación o puede ser una patología dependiendo de cómo estemos pasando nosotros las situaciones o qué tanto se hayan acumulado para nosotros. Por eso esta parte es muy importante, porque cuando nosotros hablamos de patología traumática, no nos referimos solo a lo que es netamente patológico. Patología, cuando nosotros hablamos en medicina, tiene varias categorías y características. Existe lo normal, lo anormal y lo patológico. Lo normal es lo que la mayor cantidad de personas tienen. Y por ende es lo habitual y no nos preocupa. Lo anormal es lo que pocas personas tienen. Por ejemplo, yo soy zurdo, ¿sí? El 10% de la población aproximadamente es zurdo, por eso somos anormales, porque somos pocos, ¿sí? De igual manera, por ejemplo, si alguna persona tiene alguna característica distinta, eso nos hace anormales. No significa que sea malo, simplemente que es una variante que es poco común en el entorno donde vivimos. Probablemente yo pueda ir a una comunidad donde todos seamos zurdos, hay un diestro, ese diestro es el anormal ahí. Pero lo patológico tiene que ver con algo que me perjudica a mí o perjudica a mi entorno. Cualquier situación, cualquier enfermedad, cualquier comportamiento que me dañe a mí directamente o que dañe a personas de mi entorno se cataloga como patológico. En este sentido, estas respuestas adaptativas para COVID pueden ser patológicas en esa situación. Como les mencionaba, cuando nosotros estamos en una situación de estrés, en una situación difícil, nos encontramos en algo que se llama modo de sobrevivencia. El modo de sobrevivencia es la respuesta instintiva que nosotros tenemos a situaciones estresantes. En ese sentido, nosotros tenemos que entender que cuando estamos en este modo de sobrevivencia, la energía que nosotros tenemos, los recursos que nosotros consumimos, están destinados a luchar contra esos enemigos invisibles, esa situación difícil que estamos pasando. Ese miedo, ese temor que nosotros tenemos, ¿sí? ¿Esto qué va a causar? Nosotros normalmente tenemos una respuesta racional a las cosas, que es lo que normalmente hacemos todos los días, ¿sí? Nos desenvolvemos usando nuestro lóbulo prefrontal para tomar decisiones. Si hemos tenido problemas en la adolescencia es un poco más difícil, ¿sí? Si no hay una respuesta adecuada de manera racional, vamos a hacer una respuesta emocional. Vamos a llorar, vamos a sentirnos tristes, vamos a sentirnos molestos, buscando de esa manera solucionar el problema. Si esta respuesta no soluciona el problema, entramos en un estado en este modo de sobrevivencia. Nos escapamos, nos encerramos, nos paralizamos, peleamos, ¿sí? Para poder sobrevivir, porque son respuestas básicas que todos nosotros tenemos y por ende son normales. En este tipo de situación es normal que nosotros tengamos respuestas que nos van a desconcertar. Muchas veces no van a ser las adecuadas, pero van a ser las que el cuerpo opta en ese momento. Hay que guiarlo y hay que solucionarlo, sí, porque estas respuestas muchas veces no van a ser las adecuadas.
Porque mientras nos dedicamos a defendernos de esta situación, a estar más pendientes de este problema, nuestros vínculos, nuestro entorno se ve mucho más afectado. Nuestro desenvolvimiento personal, nuestro desenvolvimiento laboral disminuye. El trato que tenemos con personas que para nosotros son cercanas se afecta bastante. Y ese temor conlleva a que nosotros muchas veces ya no podamos más, ya no queramos más, o sintamos que el mañana no va a llegar y aparece un fenómeno que nosotros conocemos como desesperanza. La desesperanza es una manifestación en situaciones de peligro que nosotros podemos tener. La desesperanza causa que nosotros no podamos vislumbrar, que nosotros no podamos ver que mañana va a mejorar las cosas. Y decimos que hasta aquí llegó. Eso incrementa bastante lo que es la respuesta, por ejemplo, suicida en las personas, que es una respuesta también normal en situaciones de estrés, que debe ser controlada y manejada cuando empieza a aparecer. ¿Sí? Pero este tipo de situaciones menguan nuestras fuerzas muchas veces y hace que nosotros no tengamos la voluntad para poder enfrentar eso. En ese sentido, ¿sí? Tenemos que saber también cómo enfrentarlo, ¿sí? Porque una cosa es que yo les narre qué cosas nos va a pasar o qué cosas nos está pasando o qué cosas nos han pasado por las situaciones que hemos vivido, porque somos peruanos y hemos pasado por cosas muy difíciles. Y otra cosa es cómo podemos enfrentarlas, ¿sí? La mejor forma de manejar esto es establecer un soporte social. Nosotros, como animales, ya no, o sea, tratándonos a nosotros como animales, tenemos ciertas herramientas. Por ejemplo, hay animales que tienen garras, hay animales que tienen colmillos, animales que tienen mucho tamaño y pelo. Nosotros no tenemos nada de eso. Como seres humanos, el arma que nos dio la naturaleza es ser seres gregarios, es ser personas que vivimos junto a personas. Un ser humano solo no puede existir. Generalmente cuando una persona está solo ni siquiera puede valorarse a sí mismo como persona o identificarse como persona. Necesitamos de otros seres para poder compararnos, porque estamos diseñados así. Nosotros cuando estamos en un grupo nos hacemos más fuertes, nos hacemos más resistentes y tenemos mucho más tolerancia a situaciones de estrés. Un grupo, a lo que yo me refiero, es a lo que nosotros llamamos muchas veces familia, ¿sí? Puede ser padres, madres, hermanos, esposas, hijos, amigos, vecinos, personas que para nosotros sean importantes. Pueden ser las personas con las cuales ustedes están trabajando, sus compañeros de trabajo que ven casi todos los días, tal vez, ¿sí? Este grupo ayuda a que yo pueda manejar este tipo de situaciones.